Amados hermanos, continuamos en nuestro estudio de todos los domingos, donde estamos mirando nuestra declaración de fe. ¿En qué creemos nosotros de la palabra de Dios en la congregación donde estamos nosotros? El tema de hoy es referente a el bautismo y la Santa Cena, pero nos vamos a enfocar hoy en el bautismo y iniciamos con nuestro modelo. Vamos a mirar el bautismo del Señor Jesucristo y los próximos domingos estaremos siguiendo la palabra de Dios. Para iniciar, quisiera leer nuestra declaración de fe que dice acerca del bautismo. Y lo leo para iniciar nuestra travesía sobre el bautismo. ¿En qué creemos nosotros como congregación? Dice nuestra declaración de fe así. Creemos que el bautismo cristiano es un acto de sumergirse en el agua al creyente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un acto de obediencia, asumido voluntariamente por el creyente, que simboliza su fe en un Salvador que fue crucificado, sepultado y resucitó. La muerte del creyente al pecado. El sepultar la vida y la resurrección para andar en novedad de vida en Cristo Jesús. Es un testimonio de su fe en la final resurrección de los muertos, como una ordenanza de la Iglesia. El bautismo es un requisito previo, derecho de gozar de los privilegios como miembro de la Iglesia y participar de la cena del Señor. Sigue nuestra declaración de fe y ya habla de la Santa Cena del Señor, pero hoy nos vamos a enfocar en el bautismo y vamos a ver tres partes de la Biblia donde nos habla del bautismo de Jesús, de nuestro modelo. Yo los invito entonces, amados hermanos, que entremos en oración y le pidamos al Señor que nos revele el por qué nosotros creemos en el bautismo. El bautismo es sumergirnos en agua. Amado Señor, te doy gracias por esta mañana. Es un privilegio para nosotros creer en ti, creer tu palabra. Gracias, Señor, por enviarnos a tu Hijo Jesucristo y ser nuestro modelo. Gracias, Señor, porque podemos comunicarnos y aprender más de ti. Padre, esto lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Vamos a empezar entonces a ver la escritura de nuestro modelo, de Jesucristo. Vamos a mirar el bautismo del Señor Jesucristo. Esto lo vemos en los evangelios. Lo vemos en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas. Yo los leo de la Reina Valera 1960, comenzando por Mateo, capítulo 3, del versículo 13 al 17. Continúo con Marcos, capítulo 1, del 9 al 11, y termino la lectura con Lucas, capítulo 3, versículo 21 al 22.
donde nos habla y donde nos narra el bautismo del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Continuamos la lectura con Marcos capítulo 1 del 9 al 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y terminamos la lectura con Lucas capítulo 3 del 21 al 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos aquí en esta narración que Jesús creció en Nazaret. O sea, nos narra que Jesucristo crece en la ciudad de Nazaret, donde él vivió como niño. Y esto lo vemos en Mateo, en el capítulo 2, del 22 a 23. ¿Por qué? Porque José y María se dieron cuenta ya que Herodes había muerto y que estaba gobernando su hijo, el hijo de Herodes. Pero él se llama Arquelao. Pero José le daba temor de que fueran a matar al niño, y entonces ellos se fueron a vivir a Nazaret. Y si vemos en las escrituras, los profetas lo llaman a Jesús Nazareo. ¿Por qué? Porque Jesús creció y estuvo como niño en Nazaret. Nazaret era un pueblo pequeño, era una aldea de Galilea. Era una ciudad pequeña, independiente, y no era muy visitada por los romanos, por el Imperio Romano. Pero estaba ubicada en un cruce de caminos, y entonces allí había mucha cultura, mucha gente, y nadie creía en esa ciudad, en ese pueblo. Es tanto la escritura en Juan, en el capítulo 1, en el versículo 46, se ve la charla de Natanael y de Felipe, diciendo que Natanael diciéndole a Felipe: va a nacer algo de ese pueblo de Nazaret, y Felipe le dice: ven y ve. Y es diciendo que como que de ahí que va a salir, ¿no es cierto? Y vemos que es donde creció Jesús, donde estuvo su infancia. En la narración que acabamos de hacer nosotros de la Biblia, vemos a un hombre
a Juan el Bautista llevando su ministerio, proclamando el bautismo de arrepentimiento. Dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero algo sucede en el momento de que Juan el Bautista allí en el río Jordán bautiza. Un día se aparece Jesús, se acerca a él y le dice: Juan, quiero ser bautizado. Pero la expresión de Juan es: Señor, pero yo bautizarlo, usted es el que debe de bautizarme a mí. Pero Jesús le dice: no tienes que bautizarme, porque así cumplimos toda justicia. Y Juan el Bautista lo bautiza. O sea, Jesucristo es bautizado en agua en el río Jordán. Él es consumido, hundido en el agua y es sacado del agua, ¿no es cierto? Cumple entonces toda justicia. Pero si vemos, Juan el Bautista estaba bautizando por arrepentimiento de pecado. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos ya se había acercado. Vemos aquí entonces la pregunta: ¿por qué Jesús, siendo el hombre que no pecó, o sea, porque Él es Dios, Él no lleva pecado, es limpio, se bautiza? Si el bautismo era de arrepentimiento de pecado. En la Biblia vemos muchos profetas en los cuales oraron y pidieron perdón por el pecado del pueblo de Israel. Vemos a Moisés, vemos a Daniel, vemos a Esdras, a Nehemías pidiendo perdón por el pueblo de Israel. Aquí Jesús pide perdón por el pueblo de Israel. Él no era pecado, Él no pecó, fue el único hombre en la tierra que no tuvo pecado. Pero Él pidió perdón por el pecado del pueblo de Israel. Y no solamente por el pueblo de Israel en ese momento, sino por el pecado de la humanidad. Él vino a cumplir el propósito en el cual Dios, su Padre, lo había enviado. Y era para, en su muerte, en su sufrimiento, en su sepulcro y en su resurrección, acabar con el pecado de la humanidad. Por eso el Señor Jesucristo aquí se bautiza. Y a veces nosotros creemos otras cosas, pero vemos aquí que Juan el Bautista estaba haciendo su labor. Entonces Jesús, cuando entra a las aguas, cuando Él le dice a Juan el Bautista que lo bautice, Jesús está confirmando lo que Juan el Bautista está haciendo. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo, Juan. Estás bautizando para el arrepentimiento de pecado. O sea, que Jesús apoya el ministerio de Juan. Estaba el Señor Jesucristo inaugurando su ministerio. Jesús, 30 años aproximadamente, estaba inaugurando su ministerio.
vemos a Jesús de 12 años, un joven en la cual se extravía de José y María y lo encuentran platicando con los líderes religiosos, y estos líderes religiosos se admiraban de oír a Jesús de 12 años. Esto lo vimos nosotros el pasado mes de diciembre cuando estudiamos la parte del verdadero significado de la Navidad. Vemos aquí a un hombre, 30 años. Después de 12 a 30, 18 años, vemos a Jesús dedicado en oración, dedicado al propósito de cumplir la palabra de su Padre Celestial. Vemos crecerlo en sabiduría y en estatura. Y llega el momento donde Él toma la decisión, en obediencia, en fe y en amor a su Padre, bautizarse. O sea, es un acto de obediencia, es demostrarle al mundo la obediencia y a quién sigo y a quién voy a llevar del propósito al Padre Celestial. Él se está identificando con el pueblo. El Señor Jesucristo se identifica con la gente. ¿Por qué? Porque Él no se va a mostrar con los líderes religiosos, con los fariseos. ¿Quién es Él? El Señor Jesucristo va y baja al río Jordán. Está con el pueblo. Él se está identificando con la persona que se arrepiente. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, Él se identifica. Él no va a donde las personas que lo critican, que lo murmuran. Él va al pueblo. Estaba haciendo con ese bautismo, estaba describiendo su ministerio. Él tenía que morir, Él tenía que ser sepultado, pero Él resucitaría. Él estaba demostrando que al sumergirse en el agua, Él estaba muriendo al pecado, pero que Él sería sepultado, pero resucitaría para vida eterna, para la persona que lo sigue a Él como su Señor y Salvador. Jesús, el hombre perfecto, Él no tenía que bautizarse, pero aceptó el bautismo por obediencia al Padre, por que Dios le daba su aprobación. Maravilloso poder decir nosotros que en la comunidad donde nosotros nos congregamos seguimos en obediencia, en fe y en amor el bautismo, en sumergirnos en el agua. En una edad y en un momento donde tomamos la decisión, es una decisión voluntaria, en donde nosotros estamos seguros a quién seguimos y cuál es nuestro ministerio. Aquí vemos a Juan el Bautista. Nosotros, o yo me pongo en los zapatos de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba haciendo su ministerio y le estaba yendo muy bien en el ministerio, porque vemos en la palabra
en donde dice que todo el pueblo se bautizaba. O sea que Juan el Bautista tenía muchos discípulos, pero estaba pasando una prueba. Y él la pasó cuando él dice, es bueno que yo mengüe para que el Señor Jesucristo crezca. O sea, cada vez que una persona es bautizada, una persona toma la decisión de bautizarse, no es para seguir un líder, no es para seguir un movimiento, es para seguir a Cristo como su Señor y Salvador. Cuando uno toma la decisión de bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es porque toma la decisión de seguir a Cristo. Jesús llega a poner a prueba a Juan el Bautista, sí. O sea, Juan el Bautista pasa la prueba. Y eso sucede cuando nosotros llevamos a las personas a Cristo. Esa persona se bautiza, no por lo que nosotros somos ni por lo que nosotros hacemos, sino por lo que está escrito en la palabra de Dios. Y por eso el bautismo es una decisión. Y vemos aquí una figura maravillosa, y es que el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y se posa en la vida de Jesús cuando sale del agua. Y hay una voz del cielo que dice, he aquí mi Hijo amado, el cual tengo complacencia. Vemos aquí a la persona del Padre, a la persona del Hijo de Jesucristo y a la persona del Espíritu Santo. Un solo Dios y tres personas. Es un acto de fe, un acto de obediencia. Por eso nosotros, como congregación, en nuestra declaración de fe, creemos en el bautismo del agua. Qué maravilloso es saber que Jesucristo toma la decisión. ¿Por qué? De bautizarse. Porque es nuestro modelo y es la persona en la cual nosotros seguimos a través de la palabra de Dios. Sé que ahí está la Santa Cena también, pero por hoy vamos a dejar allí estos 3 versículos en donde nos enseña a nosotros el bautismo de Jesucristo. Vemos que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es grande, Dios es maravilloso y nosotros como congregación, nuestra declaración de fe está esta ordenanza, el bautismo. Y lo hacemos en obediencia, en fe, en amor, cuando estamos seguros y creemos que Jesucristo es el único camino, es la verdad y es la vida. Nadie va al Padre sino a través de Cristo. Y cuando nosotros confesamos públicamente que creemos en Jesucristo, algo maravilloso sucede en nuestra vida. Nuestra vida cambia. Seguimos nuestro ministerio y el propósito que cada uno de nosotros tiene aquí en la tierra, y es glorificar al Padre
en todos nuestros actos como seres humanos. Y esto lo hacemos cuando creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y así el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros y nos revela lo maravilloso que es las Escrituras. Los esperamos el próximo domingo para seguir aprendiendo de el bautismo en agua. Dios nos bendiga.